Qué bueno verlos. Eh, bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, pero a mí me gusta que memoricemos. Diga conmigo, memoria. La memoria es una de las formas en que uno aprende y hoy en día casi no se está enseñando la memorización. Ahora todo está disponible en medios digitales y los niños, ¿qué pasa? No están aprendiendo ya casi cosas de memoria. Son muy pocas, pero toda la información se encuentra en internet, ¿cierto? Entonces es fácil. Pero antes, si vemos la educación, sí tenía muchas cosas de memoria. Pero diga conmigo, la memoria es un dispositivo de aprendizaje. Ay, ahí sacó la profesora que soy. Entonces, hoy vamos a aprender. Ese tema es a otro nivel, ¿sí? Este lo estamos viendo los domingos, pero quiero reforzar un poquito en el día de hoy. Entonces, quiero invitarlos a que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos lo encontraron? Segunda de Pedro, capítulo 1. Esperen, porque yo no he llegado. Y no lo vamos a aprender. Diga conmigo, tengo una buena memoria. Diríamos, tenemos la mente de Cristo. Y bueno, es Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a leerlo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces vamos a decir, voy a añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? ¿Cuántas cosas son? ¿Quién las contó? No, hay más. 8. Son 8. Entonces vamos a orar y vamos a aprendérnoslas. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, Padre. Ella nos muestra, Señor, cómo crecer, cómo tú quieres que vayamos a otro nivel, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú alumbras nuestros ojos, Señor, y podemos entender, comprender tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas y no solamente somos oidores de tu palabra, pero somos hacedores de ella, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ir enumerándonos. Entonces comenzamos. Vamos a decir fe. ¿Sí? Entonces añadimos a nuestra fe virtud. Christopher va a ser virtud. Fe, virtud. A la virtud, ¿qué le añadimos? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Quién se las aprendió? Entonces, añadida a vuestra fe, a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Y estos son esos 8 niveles. Diga conmigo, 8 niveles que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. ¿Sí? Es como una escalerita. ¿Usted ha visto un bebé subiendo la escalera?
Ay, son más lindos. Comienza, digamos que la escalerita es grande, entonces comienza con el piecito, ¿cierto? Luego el otro, luego la manita, y va subiendo, subiendo escalerita por escalerita. Entonces nosotros somos como ese bebé, que necesitamos ir de escalerita en escalerita, de nivel en nivel. Diga conmigo, porque Dios quiere que crezcamos. Mire lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, diga conmigo, si están en mí, ¿cuántas? Esas 8 cosas, si están en nosotros y abundan. ¿Abundan qué quiere decir? Que hay harto, que hay mucho de eso. Dice, no nos dejarán estar ociosos. ¿Un ocioso quién es? Un perezoso. Uno que se la pasa en el chinchorro ahí, que no hace nada. Solo quiere dormir, ver televisión y no más. Bueno, comer o celular y ya, pero no trabaja, no limpia, no hace nada. Esa es una persona ociosa. Diga conmigo, no hay que ser ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, diga, el que no las tiene la vista corta, diga conmigo, corta. O sea, su visión es muy, muy cortica. Dice, es ciego. Uy, ahora sí se fue, ¿no? Ahora dice, es ciego, o sea, no ve. Comienza con una visión corta, pero luego no ve, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Diga conmigo, no caeréis jamás. Si nosotros entendemos que hay un nivel, ¿cierto?, que cada día debemos ir a un nuevo nivel, entonces vamos a estar ocupados, como ese bebé es subiendo de escalón, ¿cierto?, subiendo a otro nivel. Entonces, el que no está concentrado en esto, ¿qué pasa? Se desvía su mirada. Entonces es uno que no está creciendo, es uno que no está viendo el plan y el propósito de Dios para su vida. Es uno que está ahí, que solo está enfocado en sí mismo. Pero Dios quiere que vayamos a otro nivel espiritualmente. Amén. Y entonces, ¿cuáles hemos visto? ¿Quién me recuerda que hemos visto cada domingo? Hemos visto fe, virtud. ¿Quién se acuerda algo de virtud? ¿Qué era virtud? Ajá, entonces virtud es que decíamos que es excelencia moral en pensamiento, en palabras y en acciones. Quiere decir eso, que yo arranco de mi mente pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Pensamientos de doble sentido, sobre todo en los hombres, no sé por qué pasa, pero los hombres o el ámbito de ellos siempre hay cosas como de doble sentido, cosas no muy lindas, pero ¿qué debemos hacer? Pues arrancar eso, ¿cierto? Decirle, ay no, qué pena, no me gusta que me hable de eso, ¿sí? Cuando ellos saben que a uno no le gusta, pues no le gusta y respetan. No me envíe esa clase de mensajes ni esa clase de imágenes, por favor. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar mis pensamientos, mi mente. Entonces es sacar eso que no me ayuda. Eso que me decía Daniel, es quitar la maleza, ¿cierto? Es sacar cosas. Pero también en mis palabras, ¿cierto? El jueves pasado aprendíamos que era maldecir. Que maldecir no es solamente decir groserías, muchas madres por ahí, ¿cierto? No, maldecir es también hablar mal de una persona. Qué bruto es, o qué chismoso es, o sí, cosas así, que parecieran que fueran verdad, pero no, son palabras mal dichas. Y entonces eso también debemos quitarlo de nosotros. Diga conmigo, porque hemos sido elegidos para bendecir. Entonces hay que
poner buenas palabras en nosotros y también con nuestras acciones, que nuestras acciones sean buenas acciones, amén. Entonces eso sería virtud. Algo de la fe es que diga conmigo, todos tienen fe. Todos tienen fe. Hay dos clases de fe, una fe natural y otra es la clase de fe de Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo cuando se sentó no revisó la silla. Ay, ¿será que esa silla sí me resiste? ¿Será que sí está bien? No, no la revisó. Él de una se sentó y descansó. Eso es una fe natural, que creemos que eso me sostiene, que una silla me sostiene. Pero la diferencia con la fe natural a la espiritual es que esa es una clase de fe de Dios. La fe espiritual viene de Dios, ¿cierto? Y Él la pone y dice que cada uno de nosotros cuando creemos en Él, Él mismo nos la pone. Él mismo nos da esa medida de fe. Diga conmigo, esa fe puede crecer, ¿sí? La Biblia nos compara esa fe como una semillita de mostaza, ¿sí? Una semillita es pequeñita, pequeñita. Pero dice que si la sembramos, la regamos, la cuidamos, puede crecer como un arbusto. O sea, no se queda una plantita chiquita, ella crece como un arbusto. Entonces, diga conmigo, mi fe puede crecer. Y hay varios niveles de fe. ¿Sí sabían eso? Jesús lo catalogó de tres formas. Dice, mencionaba con las personas, decía, hombres de poca fe. O sea, ese es un nivel de fe, poca fe. Otro nivel es mucha fe, ¿sí? Mucha fe. ¿Y cuál sería el último? Grande es tu fe. ¿Sí? Grande es tu fe. Esos son tres niveles de fe. Si usted se encontrara con Jesús ahora mismo, ¿qué diría de su fe? ¿Mujer de poca fe? ¿Grande es tu fe? ¿O tienes mucha fe? ¿Sí? A Pedro le dijo, Pedro, que caminó en el agua, ¿sí? Eso fue sobrenatural, poder caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Él desvió su mirada, su confianza de Jesús. ¿Y qué comenzó a hacer? A hundirse. Y cuando se hundió fue que Jesús le dijo, hombre de poca fe, o sea, ¿qué pasó? Iba lo más de bien, ¿por qué dudó? ¿Sí? A veces vamos lo más de bien, vamos creyendo, estamos firmes, pero llega un momento en que dudamos. Y cuando dudamos, diga conmigo, la embarramos. ¿Sí? Dios no quiere que dudemos. Dios y su palabra son la verdad. Entonces diga conmigo, no hay que dudar. Sí, hay que estar firmes creyendo. Algo bueno va a suceder. Dios es fiel, su palabra la cumple, Él no falla. Y si Él no falla, yo no voy a estar preocupado o preocupada. ¿Usted ha visto algún pajarito quitándose las plumas? Así desesperado y jalándose la cola. Las águilas sí hacen eso, las águilas sí, pero es porque hacen un proceso de renovación, ¿sí? Sí, entonces ellas sí se golpean el pico, cuando ya el pico está muy viejo, que ya no pueden ni agarrar nada con su pico, lo estrellan contra las rocas y se lo quitan para que salga uno nuevo. Ahí es cuando dice uno que el águila se renueva, también con sus garras, también hace lo mismo, sus plumas también cambian. Pero una paloma usted no la ve así, arrancándose las plumas o algo. Yo veo cantidad de palomas y me da risa porque yo veo una señora todos los días sale y sale con un platón. Y ella es feliz echándole comida a las palomas. Y eso es con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo digo, Dios mío, hasta tú usas personas para alimentar a las aves. Porque dice que las aves no tienen graneros, no tienen dónde guardar sus granitos de maíz o de las semillitas que se encuentran. Dice, pero todas ellas las alimenta el Señor.
Entonces esa señora, me da risa porque esa señora cumple eso. Dios la usa a ella para alimentar todo ese poco de palomas. Y así, entonces como la paloma no se preocupa, pues nosotros tampoco deberíamos estar preocupados. Dígale al que está a su lado, no te preocupes. Más bien, ¿qué debemos hacer? Es estar confiados. Más bien debemos es estar leyendo y buscando una promesa de Dios. Diga conmigo, una palabra de Jesús es suficiente. ¿Sí? Una sola palabra de Jesús puede cambiar toda una vida. ¿Sí? Una sola palabra es suficiente. Con que una sola palabra de usted, o sea, de parte de Dios, quede en usted y usted la cree, la toma, usted sale en victoria. ¿Sí? Entonces, una sola palabra es suficiente. Busque cuál es su promesa, busque cuál es su palabra, cójala y aférrese y crea a Dios. Amén. Que esa palabra, esa promesa se cumple. Entonces, eso hablamos de la fe. Diga conmigo, ya tenemos fe. Todos ya tenemos fe. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Hacerla crecer, hacer crecer esa fe. ¿Cómo crece la fe? Al escuchar la palabra de Dios. Lo que alimenta mi fe no son malas noticias, malos reportes, eso no la alimenta, eso la debilita. Por eso escuchar noticias no es tan bueno. Porque ¿qué hacen? Matan la fe. A usted al escuchar todo lo malo, que la economía va mal, que tantos muertos, que pestes, que enfermedades, ¿usted su fe se crece? No, usted termina, ¿por qué? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Pero cuando usted escucha el buen reporte, la palabra de Dios, entonces ¿qué pasa con su fe? Ahí su fe sí crece, ahí su fe sí está firme. Entonces diga conmigo, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, entonces dijimos que la virtud es la segunda, que es que, diga conmigo, tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. O sea, es cuando usted quita esa maleza, ¿sí? Su terreno, diga conmigo, mi terreno es mi corazón, ¿sí? Y para sembrar una buena semilla, usted primero necesita arreglar el terreno, que sería quitar la maleza. Entonces, por eso decíamos, virtud es quitar esa maleza. Para que pueda venir la semilla, ¿cuál sería la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios, es la semilla que vamos a poner. Pero para ponerla debemos quitar esa maleza. Muy bien. ¿Qué debemos hacer entonces cuando tenemos esa buena palabra, esa buena semilla? ¿Qué hacemos? Ya tenemos el terreno listo. Ya está limpiecito. Ahora, ¿qué hacemos con la semilla? La plantamos, pero ya, y me voy de vacaciones. Un año de vacaciones. Y se me olvidó el terreno. Y se me olvidó la semilla. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese terreno, esa semilla? Regarla, abonarla, estarla cuidando, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Dominio propio es cuidar esa palabra que ha sido sembrada. Amén. Una definición de dominio propio es tener control de sí mismo. Diga conmigo, control de sí mismo. Es ser hacedor de la palabra de Dios. Eso es dominio propio, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era niña no tenía tanto dominio propio. Yo era muy traviesa, me le volaba a mi mamá, me iba a jugar mucho, era muy juguetona y no ejercía ese dominio propio. ¿Cuál era el dominio propio que debía tener? Pues hombre, quedarse quieta y obedecer a la mamá. Pero es con el tiempo que uno aprende
a dominarse a sí mismo. Entonces diga conmigo, es controlarse a sí mismo. ¿Y qué es controlarme? Pues que cuando tengo mal genio y quisiera hablar, lo primero que se me viene a la cabeza, pues hombre, voy a pensar, voy a calmarme, ¿cierto? Para no ir a decir cosas que no son o a ofender. Diga conmigo, porque cuando tiene ira, lo que sale de la boca no es nada bueno. ¿Sí le ha pasado? Usted quiere, ahí sí se acuerda de todas las groserías, ahí sí se acuerda de toda la familia de la otra persona, ¿cierto? Que se la quiere recordar. Ahí sí, mejor dicho, todo lo que quiere salir de su boca no es nada lindo. Entonces, ¿qué es dominio propio? Es que no voy a dejar salir nada de eso. Es que me voy a controlar. Es que si tengo que dejar a la persona ahí, la dejo, pero voy y respiro y me controlo para que lo que hable no sea cosas malas ni hirientes. Eso es control de sí mismo. Controlarse a sí mismo es que quisiera ver toda la noche Netflix. Uy, qué chévere la serie, ¿cierto? Pero ¿qué hago? Yo digo, no, tengo que dominarme. Mañana tengo que madrugar, mañana tengo que trabajar. Entonces no, lo siento, no puedo ver. ¿Sí? Entonces es ejercer dominio propio sobre nosotros mismos. ¿Es fácil? No, requiere valentía. Requiere lo mejor de usted para dominarse. Diga conmigo, dominarse a sí mismo. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios es como una espada y como un espejo. No sé si el domingo lo vieron, ¿sí o no? Bueno, la palabra de Dios es como un espejo y como una espada. Vamos a ver por qué. El espejo es porque muestra la verdad posicional. Diga conmigo, posicional. O sea, habla de una posición. La palabra es como un espejo cuando nosotros encontramos quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Él. ¿Cómo qué? ¿Quién me puede decir qué somos ahora nosotros en Cristo? Ajá, somos hijos de Dios, ¿qué más? Somos redimidos, ¿qué más? Bendecidos. Todo eso habla de nuestra posición. ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué podemos hacer? Esas tres cosas hablan de nuestra posición, de lo que ahora somos en Él. ¿Y qué necesitamos hacer con eso? Si yo sé que ahora soy un rey sacerdote, pues no tengo que tener mentalidad de pobre, de sufrido, de ay, ¿qué hago? No, si yo soy ahora un hijo de Dios, entonces no puedo andar así. Tengo que pensar como un hijo de Dios. ¿Y cómo piensa un hijo de Dios? Pues conforme a la palabra de Él. Entonces yo me estoy identificando con Cristo, amén, con lo que Él hizo disponible. Pero para que eso se haga real en mi vida, necesito ¿qué? Conocerlo, ¿sí? Creerlo y hablarlo. Tres cosas, necesito conocerlo, creerlo con mi corazón, pero también hablarlo. Entonces, entre más yo diga, yo soy un hijo de Dios, yo tengo su naturaleza, soy nueva criatura, ¿qué va a pasar? Si yo todos los días estoy diciendo eso, ¿qué va a pasar? Voy a terminar actuando de esa forma. Ah, no, es que yo no tengo pasado, es que yo soy una nueva criatura, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, yo soy su hija, amén. Entonces necesito conocerlo, creerlo y confesarlo, amén. Ahora vamos a ver que entre más riegue la palabra de Dios, hablábamos de plantar la semilla, entre más la reguemos, más la cuidamos, pues más va a ser real en nosotros. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, del 5 al 6. Efesios capítulo 2,
del 5 al 6. Dice, siervos, obedeced. Ay, ¿sí es ese? Ah, no, perdón. Estoy en el 6. Es capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Diga conmigo, tengo vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Mire que esta nos está hablando de nuestra posición. Ahora Dios, ¿cómo nos está viendo? ¿Que estamos con quién? Con Cristo. ¿Y dónde estamos? En lugares celestiales. Pero ¿qué pasa? ¿Ahorita usted está en lugares celestiales? Estamos en sigma sentados acá, ¿cierto? O sea, la verdad temporal es que usted está aquí, pero su verdad posicional es que usted ya está en Cristo, está sentado junto a Él. Entonces ahí entendemos las dos. Hay una verdad posicional que nos habla de nuestro espíritu, de lo que somos en Cristo, y hay una verdad temporal. La verdad temporal es que estamos acá, que estamos en la tierra, que a veces estamos en situaciones difíciles, que estamos de pronto pasando la prueba, ¿cierto? Pero esa verdad posicional, cuando yo la tomo y yo sé quién soy, me ayuda a que esta verdad temporal cambie, ¿sí? Entonces diga conmigo, hay que regar, cuidar la semilla. Entonces vamos a hacer esta confesión, todos. Diga conmigo, yo tengo la semilla plantada. He añadido conocimiento. Ahora voy a proclamar, voy a hablar y voy a regar la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, mi fe crece. La palabra de Dios es mi comida. Voy a comerla todos los días. Voy a orar, voy a leer, voy a meditar y voy a confesar su palabra. Amén. Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio es hacer la palabra de Dios. Amén, es hacer la palabra de Dios. Mi confesión dispersa el temor. Diga conmigo, mi confesión dispersa el temor. ¿Qué hace? Echa fuera el temor. Todo el mundo, usted sabe que todo el mundo constantemente está siendo atacado con miedo, con temor, y que es muy fácil estar en miedo o estar en temor. ¿Sí les ha pasado? Es muy fácil estar. ¿Y el diablo qué quiere? Pues que estemos en temor. Porque diga conmigo, el miedo paraliza. ¿Sí? El miedo no lo deja hacer algo. Hay muchos estudiantes que dicen, no, es que yo no puedo hacer la exposición. Prefieren sacar 0 porque les da miedo a equivocarse o les da miedo a hablar en público. Y ve, eso lo paraliza. Ay, no, o es que yo soy tímido, yo no puedo hablar. Entonces, ¿qué está pasando? Con esas palabras se está atando, se está quedando quieto, se está paralizando. Y eso quiere hacer el diablo. Diga conmigo, pero yo no quiero nada del diablo. Y vamos a Isaías, veamos Isaías 41, verso 10. Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una excelente promesa, ¿sí? ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué no debemos estar asustados? Diga conmigo, porque Él está conmigo. O sea, si yo sé que Él está conmigo, el poderoso, el grande, el que hizo todo, está conmigo.
Entonces, ¿yo por qué voy a tenerle miedo a algo pequeño, a una circunstancia? No, no voy a temer. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es quien nos da la fuerza. Siempre te ayudaré. O sea, no dice algunas veces. Hoy estuvo de buenas porque le voy a ayudar, pero mañana no se sabe. No, Él no dice eso. Él dice, siempre te ayudaré. Dice, siempre te sustentaré. Amén. Siempre Él está proveyendo. Entonces, ¿por qué estamos temiendo? ¿Por qué nos estamos llenando de miedo? Diga conmigo, no, no, no. Diga, no voy a temer porque yo sé que Él está conmigo. Amén. Usted debería tener esa promesa ahí resaltada, coloreada. Él está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Diga conmigo, la fe y el amor son del corazón. ¿Sí? La fe y el amor son del corazón y necesitan expresarse. ¿Sí? Si usted está creyendo algo, usted lo habla. ¿Sí? Si usted ama a alguien, usted lo expresa. Usted lo habla con palabras, ¿cierto? Con acciones. No hay fe sin una confesión. Diga conmigo, no hay fe sin una confesión. O sea, si yo estoy creyendo que Él es quien suple todas mis necesidades, pues yo lo tengo que decir. Señor, tú eres quien suples todas mis necesidades. Tú eres quien me sustenta, tú eres quien está conmigo. Entonces, mire, la confesión hace dos cosas. Número uno, nos ubica en nuestra posición. Y número dos, arregla las fronteras de su vida. Tremendo, ¿no? Nos ubica y arregla las fronteras de nuestra vida. Y vamos a ver Marcos 11:23. Marcos 11:23. Esta es otra palabra súper poderosa. Diga conmigo, poderosa. Y vamos aquí a aprender cómo es que funciona la fe. El pastor le decía a la amiga Ivonne, le decía, tiene que aprender a orar, ¿sí? A creer con fe. Y mire este versículo tan poderoso. Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo, o sea, esta es la verdad, ciertamente es. Dice, que cualquiera que dijere a este monte, diga conmigo, cualquiera. Cualquiera es cualquiera, cualquiera puede ser un niño, un hombre, un adulto, una niña, una señorita, una dama, cualquiera. Dice, que dijere a este monte. ¿Cuál es el monte? El problema, la circunstancia, la dificultad. No sé, puede ser escasez, la enfermedad. Dice, cualquiera que le dijere a ese problema, ¿qué le decimos? Quítate y échate en el mar. Entonces mire que dice, cualquiera que dijere, todos digan dijere. ¿Y qué le decimos? Quítate y échate en el mar. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere, una vez dice creer, sino creyere, que será hecho lo que dice, dos que dice, ¿cierto? Dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuántas veces mencionamos creer? ¿Creer? Una vez, muy bien. Una vez se menciona creer. ¿Y cuántas veces se menciona decir o hablar? 3 veces, muy bien. Entonces mire cómo es la fe. La fe cree una vez, pero habla ¿cuántas veces? 3 veces, el triple. O sea, usted está con una promesa del Señor. Usted está creyendo algo, pero ¿cuántas veces está hablando? 3 veces, está constantemente diciendo. O sea, por eso una persona que cree, diga conmigo, no es muda. O sea, una persona que está creyendo algo está constantemente hablando eso, declarando eso, creyendo, ¿cierto? Entonces, esta es la fe, esta es la clase de fe de Dios. Dice creer, dice no duda.
que no duda, sino que cree que lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Entonces ese es el principio de la fe. La fe cree una vez, está convencido, está seguro de que si Dios lo dice, lo cumple. ¿Y qué pasa? Y 3 veces está hablando, declarando, viendo, llamando. Ahí en este versículo dice que le habla al problema. ¿Qué le dice al problema? Ay, qué lindo es. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca esta situación? Ay, pero es que es tan difícil. ¿Sí? No, ahí le dice, ahí no está como hablando, ahí está dando una orden. ¿Qué le está diciendo? Quítate y échate en el mar. O sea, su problema usted no lo tiene que consentir. Ay, no. Usted no tiene que quejarse tampoco. Usted tiene que hablarle a eso. Quítate y échate en el mar. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Entonces diga, maravilloso. Maravilloso. O sea, hay que constantemente confesar la palabra de Dios. Bueno, vimos que es como un espejo, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la segunda, que es como una espada. Espada. Y la espada es esta verdad temporal. Tiene que ver con lo que hacemos con nuestra alma y nuestro cuerpo. Diga conmigo, con mi alma. ¿Alma qué es? Intelecto, emociones y voluntad. Eso es alma. Y con este cuerpito, ¿cierto? Entonces, debemos ¿qué? Dominar nuestro cuerpo. Diga conmigo, mi cuerpo. Al cuerpo se cansa, le da pereza, prefiere dormirse o prefiere otras cosas, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que poner el cuerpo y decirle, oiga, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes son acá unos vencedores, porque cogieron al cuerpo y le dijeron, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. A veces su cuerpo como que se cansa, pero usted está ahí firme, ¿cierto? Escuchando la palabra de Dios, dominando el cuerpo. ¿Y con el alma qué hacemos? A veces el alma se revoluciona, está ansiosa o está triste, está deprimida o está muy alegre. Pues genial que todo el tiempo esté alegre, ¿cierto? Pero cuando está triste por allá, que no quiere nada, pues toca también agarrar esa alma y someterla. Diga conmigo, hay que someterla. Y vamos a Josué capítulo 1, verso 8. En este verso nos dice qué debemos hacer. Algo que debemos poner a hacer a nuestra alma. Josué 1, 8. Y este es un excelente verso porque nos dice cómo hacer que todo nos vaya bien. ¿Usted ha visto? En internet uno ve la clave del éxito, ¿cierto? Según Dios, esta es la clave del éxito. Amén. Esta es la verdadera clase del éxito. Dios, el que todo lo sabe, el sabio de sabios, el genio de genios, nos dio su clave para el éxito. Mire lo que nos dice. Nunca se apartará de tu boca. Diga nunca. Nunca es nunca. Por eso a mí me gusta que ustedes aprendan versículos, que ustedes aprendan cosas, que se memoricen, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, miren lo que nos pone a hacer, de día y de noche, diga conmigo, meditarás en él, o sea, pensarás en él. ¿En quién? En la Biblia, en la palabra de Dios. De día y de noche vamos a pensar en su palabra. Dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios nos quiere unos hacedores, hagan así, unos hacedores. Él quiere que seamos hacedores de la palabra, pero no vamos a ser hacedores si, número 1, no conocemos la palabra. Si, número 2, no estamos pensando en ella, en su palabra, ¿sí?
Entonces, cuando yo estoy guardando su palabra, teniéndola en mi boca y luego pensando en su palabra, dice, entonces usted va a hacer, ahí sí viene el hacer, va a hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, ahora sí, el éxito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo es todo. Y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien en tu estudio, todo te va a salir bien en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu empresa, en tus negocios, en todo. Pero antes, ¿qué tuvo que hacer? Tomar su palabra, dice, tenerla en su boca, guardarla en su corazón, pensar de día y de noche, hacerla. Y entonces, ahí sí, todo le saldrá bien. Amén. ¿Fácil o difícil? Entonces, según Dios, ¿es posible que una persona pueda cumplir la Biblia? ¿Toda su palabra? Sí, claro que sí. Una persona que se la pasa ahí, leyendo su palabra, pensando en ella, haciéndola, va a ser una persona exitosa. Por eso los judíos, ustedes si han visto, o si usted averigua, muchos judíos tienen tanto éxito, es porque ellos hacen esto. Ellos tienen la palabra de Dios en su boca, ellos están pensando continuamente, están haciendo la palabra de Dios y entonces todo lo que hacen es bendecido. Amén. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a añadir? Dominio propio. Vamos a dominarnos a nosotros mismos. Vamos a ser hacedores de la palabra. Diga conmigo, hay que hacer algo con nuestra mente, con nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestra mente? Renovarla. Diga conmigo, renovar la mente. ¿Y a este cuerpito qué vamos a hacer? A someterlo, sujetarlo. Voy a otro verso que es claro también con qué debemos hacer con nuestra alma y nuestro cuerpo. Está en Romanos capítulo 12, con este ya terminamos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, mire, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Diga conmigo, mi cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y a dónde lo presento? En vuestro culto racional. ¿Qué es eso? En mi comunión diaria con Dios. O sea, es decir, que yo me presento todos los días ante Él, ante su presencia, que oro, ¿cierto? Que hablo con Él. Eso es un culto racional o un culto devocional. Yo me presento a Él. ¿Cuándo? ¿Una vez al mes? Todos los días. Y dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga, haga así, como una mariposita. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted dice, bueno, ¿y cómo conozco yo la voluntad de Dios? Pues conociendo su palabra. Ahí podemos conocer su voluntad. Entonces nos dice, presente su cuerpo a Dios, tenga comunión con Dios y dice, haga algo con su cabecita, póngala a pensar en la palabra de Dios, cambie su forma de pensar con la palabra de Dios y así va a conocer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces ya con ese verso terminamos. Le invito a que se ponga de pie.